Que Dios le bendiga. Damos gracias al Señor de poder compartir en este tiempo la palabra de Dios. Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón para compartir. Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia del Señor para llevar luz, para llevar restauración a aquellos que no conocen a Cristo. Por eso es importante que entendamos primero la autoridad que Cristo nos delegó sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre aún cosas que a veces nosotros no podemos hacer como humanos, pero podemos ser el instrumento que Dios use para que el nombre de Dios sea glorificado y para que veamos la gloria de Dios sobre las vidas, sobre las familias, sobre ciudades. Y quiero invitarle a que me acompañe aquí a San Mateo capítulo 4, versículo 23. San Mateo capítulo 4, versículo 23. Vamos a ver un poco la tarea de Jesucristo y que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que imitar lo que hizo Cristo. Y dice la Biblia que aún mayores cosas que la que hizo Jesús vamos a hacer nosotros. Por eso es importante que tomemos atención el ministerio integral de Jesucristo, y ese debe ser el ministerio integral también de la iglesia, sabiendo que el Señor puso en nosotros su espíritu, su presencia, y nos dio la capacidad para hacer su obra con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que estaba con él obrando milagros y prodigios. Y cuando leemos este capítulo 4 de San Mateo, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diferentes enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Podemos ver que la palabra nos enseña que Jesús predicaba la palabra, exponía el mensaje del cielo para que la gente se acercara a Dios y recibiera los beneficios de entrar en el reino de Dios. Pero vemos también que Jesucristo enseñaba la palabra, llevaba la enseñanza para adaptar nuestro estilo de vida a la manera que Dios nos enseña y poder así vivir realmente en plenitud, en gozo, en paz. Pero también dice que Él sanaba. Quiere decir que como iglesia, como cristianos, tenemos que predicar, tenemos que enseñar y tenemos que sanar, dice la palabra. Tenemos la autoridad del Señor, su palabra nos enseña que dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Quiere decir que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, tenemos la autoridad que el Señor nos dio, y entonces eso es lo que tenemos que hacer: sanar a la gente, llevar sanidad, tener esa fe y creer que Dios te puede usar, que Dios me puede usar, y que cuando tenemos fe, las señales nos van a seguir. Si nosotros creemos que el Señor nos dio esa autoridad y que tenemos el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Jesús, tenemos que como iglesia imponer la mano sobre los enfermos y creer que el poder de Dios se va a desatar para que Satanás suelte a aquellos que están atados por muchas enfermedades. Sabemos que no todas las enfermedades son causadas por problemas espirituales o los demonios, pero aún si las enfermedades fueran causadas por los demonios, tenemos la autoridad para orar y para creer que el poder de Dios puede liberar aún todo tipo de enfermedades que pueda tener la persona. El Señor nos dio la autoridad para que lo hagamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y también dice la palabra que no solo que sanaba, sino que vemos aquí que sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y el versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diferentes enfermedades, dice, y tormentos. ¿Cuánta gente hoy está atormentada, está perturbada, está desconsolada porque no sabe
para dónde ir, muchos tormentos en la mente, muchos pensamientos que abrimos en la mente. Dice que venían al Señor las personas que estaban atormentadas. Nosotros como iglesia tenemos que llevar una respuesta a los que están atormentados, a los que tienen en su mente pensamientos perturbadores que no paran. Necesitamos llevarle a Cristo, que es el que le va a dar la paz y el que le va a liberar de esos tormentos. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos que ejercer la tarea, el servicio de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de orar por los enfermos, pero también liberar a los oprimidos por el diablo, ¿no? Dice que Jesús fue ungido y Él liberaba a los oprimidos por el diablo. ¿Cuánta gente que está bajo tormento, que está bajo persecución, bajo temores intensos, bajo depresiones intensas? Yo recuerdo hace bastante tiempo, un hombre me dijo: pastor, ¿puede venir a visitar a mi mujer que está perturbada, que está atormentada y que hace varios años que no se puede levantar? Está en la cama, muchas veces no se higieniza, ya no sé qué hacer, buscamos tantas cosas, tantos recursos, pero no encontramos una salida. ¿Usted podría venir a orar por mi mujer? Recuerdo que le digo: bueno, vamos a orar. Y bueno, fui ahí, entré en la habitación, una habitación oscura, fría, como apagada. Y le hablé de Cristo a la persona, le hablé de Cristo a la mujer, si creía que Jesucristo podía liberarle de ese tormento que hacía 7 años que estaba, porque él me decía que hacía más o menos 7 años que estaba atormentada en su mente, no podía levantarse, no podía hacer sus quehaceres, no tenía nada clínicamente, pero su mente estaba atormentada. Por eso nosotros debemos entender que somos una iglesia que caminamos en autoridad, y en la autoridad que Cristo nos dio, y tenemos que ejercer esa autoridad y tenemos que darle la respuesta a esas personas, porque la respuesta es Jesucristo y nosotros tenemos que hacer la tarea de presentarle a Cristo. Así que cuando voy y bueno, estuve charlando con ella, le presenté a Cristo y oré y le pedí a Dios: Señor, todo lo que le atormenta, todo lo que le perturba, todo lo que viene del infierno, sabemos que los demonios traen tormentos, son espíritus inmundos que atormentan la mente de las personas. Así que oré, reprendí los espíritus inmundos que atormentaban la mente. Muchas personas quizás son escépticas de estas cosas, pero nosotros cuando leemos la Biblia vemos que el ministerio de Jesús era completo. Él predicaba, enseñaba, liberaba a los endemoniados, a los atormentados, a los lunáticos, a los afligidos. Y esa misma realidad hoy la vemos en nuestro cotidiano vivir. Pero nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad de llevar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Pero tenemos que creer que Dios está con nosotros. Así que oré, reprendí toda influencia espiritual sobre su mente. A los días me llama el esposo y me dice: pastor, no sé qué pasó, porque hasta él estaba sorprendido. Mi esposa se levantó, se bañó, se arregló, y esa depresión que le había atormentado 7 años, porque dio testimonio aquí, la gente de la iglesia la vio el cambio, vio la restauración, vio la permanencia que esa libertad que Cristo le dio, y dice, estaba él asombrado y el Señor le había liberado de ese tormento. ¿Cuánta gente hoy está atormentada? ¿Cuánta gente hoy está abrumada? Por eso es nuestra responsabilidad llevarle a Cristo, orar por los enfermos, liberar a los oprimidos y dar a conocer la enseñanza que les va a llevar a no volver a caer en la esclavitud. Sabemos que el pecado trae esclavitud. Sabemos que el pecado es la puerta donde los demonios toman posesión. Muchas veces cuando ministramos a las personas en liberación o en sanidad interior, no busquemos demonios, busquemos el pecado. Porque donde está el pecado, los demonios toman autoridad. Y Jesús, vemos que el ministerio de Jesús era completo. Y nosotros tenemos como iglesia tener ese ministerio completo y ejercerlo para la gloria de su nombre. Y quiero que usted me acompañe también a un pasaje de San Marcos capítulo 1, San Marcos capítulo 1, versículo 21, donde vemos
cómo el ministerio de Jesús estaba enfocado en diferentes áreas. Entonces nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos que ejercer la autoridad y dar respuesta a tantas personas. Si tiene por ahí San Marcos capítulo 1, versículo 21, dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí vemos a Jesús nuevamente enseñando la palabra. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque la enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y escucha el 23: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Una de las cosas que tenemos que entender, que los demonios hablan a través de la boca de las personas tomadas, poseídas o atormentadas. Aquí vemos cómo daba voces, ¿no? Estamos hablando que estaba dentro de una sinagoga. Quizás era una persona que conocía la ley, pero no la practicaba, ¿no? Por eso Jesús dijo: el que tiene oído, oiga, ¿no? Y que el que ama al Señor es el que va a guardar sus mandamientos. Quiere decir que una persona que ama al Señor, que entregó su corazón a Jesucristo y que camina en esa vida de santificación, ¿no? Porque cuando recibimos a Cristo somos santificados por el Espíritu, pero luego hay una santificación progresiva. Cuando caminamos en ese caminar deseando agradar a Dios, vamos a entrar en una búsqueda del Señor y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo no puede estar endemoniado, pero sí una persona que practica el pecado, una persona que de alguna manera no tiene temor de Dios. Satanás tiene influencia sobre la mente, tiene influencia donde hay pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo, el diablo no nos puede tocar. Pero si comenzamos a caminar en desorden, empezamos a tener problemas espirituales. Y fíjese lo que pasó aquí, viendo el ministerio de Jesús y qué es el ministerio de la iglesia, que es una enseñanza que es bíblica, la enseñanza de liberar a los oprimidos, a los atormentados. Muchos le dicen exorcismo, pero esa es la tarea de la iglesia: liberar a esa persona que está atormentada por demonios, que está poseída. ¿Dónde va a ir esa persona si la iglesia no camina en la autoridad que Cristo nos dio? ¿Dónde va a recurrir una persona que siente voces, que siente cadenas, que siente opresiones en las noches, que está bajo una depresión que es galopante, que quizás toma pastilla, pero cuando se le va la pastilla vuelve la depresión? Necesita que un cristiano parado en la fe ore, interceda y uno vea la gloria de Dios, porque Cristo desea liberar a las personas que están atormentadas, que están endemoniadas. Por eso también hay que enseñar para que esa persona siga caminando en santidad, en pureza, y no abra la puerta al enemigo para que el enemigo traiga cautividad. Por eso la Biblia dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y si nosotros queremos ser sus discípulos, tenemos que guardar sus mandamientos, caminar en santidad, caminar en pureza, y ahí el diablo no nos puede tocar. Podemos ser sacudidos muchas veces, pero no puede tomar nuestra vida, porque nuestro corazón es de Cristo, nuestra alma es de Cristo, nuestro espíritu es de Cristo, y nadie nos puede tocar, sino que nosotros tenemos la presencia de Dios, y esa presencia de Dios que tenemos es la autoridad espiritual para ejercer ese poder que el Espíritu nos dio sobre las personas que están enfermos, sobre las personas que están atormentadas. Fíjese lo que dice el versículo 24. Leemos el 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. No estaba hablando la persona, estaba hablando el espíritu inmundo que estaba dentro de la persona, usando la boca de la persona. Y vemos lo que hizo Jesús, y es lo que tenemos que hacer nosotros. El versículo 25: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Los demonios no salen con pastillas, los demonios no salen con terapias, los demonios no salen con autoayuda, los demonios salen en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. Ahora, si la iglesia no camina en autoridad, ¿qué queda para esa gente? ¿A dónde va a recurrir? ¿Dónde va a buscar una salida? Personas que están bajo influencia diabólica, personas
que están atormentadas en sus mentes, bloqueadas. ¿Cuántos testimonios hemos visto? ¿Cuántas personas hemos visto liberadas? ¿Cuántos milagros hemos visto a través de estos años de Jesús obrando sobrenaturalmente a través de hermanos, a través de mi vida, a través de aquella persona que se atreve a tomar la autoridad y que dice: yo soy cristiano, soy hijo de Dios y voy a ejercer la autoridad que Cristo me dio? Entonces, ¿Cristo qué hizo? Sal fuera, le dio la orden. Por eso Él nos dio la orden: sanate enfermo y echad fuera demonios. Es una doctrina bíblica el echar fuera demonios, y lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Recuerdo que cuando el endemoniado gadareno fue liberado, dice la Biblia, quedó en su cabal juicio. Estaba atormentado, se lastimaba con cadenas, vivía en los cementerios. Era un loco para la gente, pero estaba poseído por demonios. Cuando Cristo lo liberó, esa persona quedó totalmente normal en toda su mente y en sus emociones. Fíjese lo que dice eso, ¿no? Versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y escuche el 27. Si todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Qué tremendo, qué tremenda revelación, hermano, que se admiraban de esa doctrina. Cuando el reino viene hay libertad, cuando el reino viene hay sanidad, cuando el reino de Dios viene hay liberación. Por eso tenemos que llevar el reino de Dios a los corazones, tenemos que llevar el reino de Dios a los hogares, tenemos que llevar el reino de Dios a la ciudad, porque necesitan ser libres, necesitan conocer la palabra, necesitan ser enseñados, necesita que alguien publique y que hable con denuedo la palabra de Dios, enseñe la palabra de Dios, sane enfermos y liberte a los endemoniados. Y esa es una tarea de la iglesia del Señor, de cada cristiano que está lleno del Espíritu Santo, que está investido del poder de lo alto, es aquel que lo puede hacer en el nombre de Jesús. Así que podamos reflexionar con esta palabra y que busquemos cada día consagrarnos, busquemos cada día santificarnos y podamos realmente darle una respuesta a tanta gente que no encuentra respuesta en ningún lado, pero sí la va a encontrar en Jesucristo y sí la va a encontrar en la iglesia que sigue las pisadas de Jesús. Que el Señor te bendiga y damos gracias porque Él siempre nos habla por su palabra. Dios le bendiga mucho.